Ok, muy bien. Entonces ahora sí, comenzamos oficialmente. Les decía que es nuestra cuarta sesión, pero estamos en la semana 5 porque la semana pasada nosotros no hemos tenido clase. Y vamos a empezar con la lectura de la semana, eh, que en este caso va a hablar justamente acerca de uno de los médicos importantes de la historia del Perú, quien da nombre a la universidad, José Cayetano Heredia. Mm, A ver, vamos a ver. Podemos compartir. Mm, mm, mm. Ya, ok. Bien, entonces vamos a conocer un poquito más acerca de José Cayetano Heredia. Yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer porque he estado bastante mal toda la semana pasada. Entonces voy a necesitar su ayuda. A ver, Camila. Camila, tú podrás ayudarnos con el primer párrafo. Yo leo el título, ¿no? Lectura semana 4, 161 aniversario del fallecimiento del médico peruano José Cayetano Heredia Sánchez. El 161 aniversario corresponde al año 2022, o sea, este año se cumplirían 162 aniversarios. Primer y segundo párrafo, por favor, Camila, porque son párrafos cortitos. A ver, te escuchamos. El 11 de junio se conmemora el aniversario del fallecimiento del ilustre médico peruano José Cayetano Heredia Sánchez, nacido el 5 de agosto de 1797 en Catacaos, Piura. Es uno de los personajes más representativos y sobresalientes de la historia de la medicina nacional, y en su honor, nuestra universidad lleva su nombre. Hijo de don Pablo Heredia y doña Manuela Sánchez. Poco se sabe de sus primeros años de vida, hasta que, a la edad de 15 años, un sacerdote franciscano lo trajo a Lima e ingresó a la Escuela de Medicina de San Fernando, donde fue acogido por el presbítero don Fermín de Goya, quien le permite que pague sus estudios con su trabajo. Muchas gracias, Camila. Bien, entonces aquí ya vamos teniendo algunos datos de él, ¿no? Nace en Catacaos, Piura, 5 de agosto de 1797. Esto es siglo XVIII, correcto, imagínense cuántos siglos atrás. Y sigue siendo importante, sigue siendo destacable su labor, ¿no? Ahora vamos adelante, vamos a seguir leyendo por qué. Y además es tan importante que le da nombre a la universidad más importante de ciencias de la salud del Perú. Entonces, eso es por algo, obviamente, ¿no? Luego tenemos algunos datos de sus padres, y esta idea, pues, de que lo acoge un presbítero, es decir, un sacerdote, porque ustedes saben que en la antigüedad hubo una estrecha relación entre lo que era la religión y las casas de estudio, ¿no? Entonces, a través de lo que era la religión era que se podía estudiar, ¿no? Y entonces, en ese entonces, esto es importante también entenderlo porque es un poco complicado, la Escuela de Medicina de San Fernando era independiente, no pertenecía a San Marcos, ¿no? Era independiente la Escuela de Medicina de San Fernando, después se va a anexar a San Marcos, ¿sí? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Bien, a ver, continuamos. Voy a ver si hay alguien esperando, creo que no. Ya, a ver, Grace, no sé si nos puede ayudar Grace con el párrafo 3 y 4. A ver, Sí, subimos acá. Gracias. ya. Hijo de don Pablo Heredia y Ah, doña el siguiente, Manuela por favor, el Sánchez. Ah, no, esa 1800. parte ya la leyeron. Sí, Sí, ajá. en 1823 recibió el grado de bachiller en medicina y fue designado director de anatomía. También se desempeñó como ayudante de cirujano mayor del ejército y llegó a tener un alto rango. Cayetano Heredia participó en importantes actividades políticas.
junto con su maestro don Javier de Luna Pizarro y otros médicos. Trabajó por la causa de la independencia, por lo que el libertador don José de San Martín designó al Colegio de Medicina como Colegio de la Independencia. Años posteriores, en 1834, fue nombrado rector del colegio, sucediendo a Hipólito Unanue. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Entonces aquí tenemos otros datos también de su paso, ¿no? Designado director de anatomía, ¿no? Va siendo bastante joven porque tenemos en cuenta que él ha nacido en 1897, ¿verdad? En 1797, perdón, entonces tenía más o menos 26 años cuando le dan este título de director de anatomía. A ver, están entrando algunos chicos. Bien. Luego también como cirujano mayor del ejército, ¿no? Y acuérdense que esa es una época de muchas guerras, ¿no? Están empezando las guerras de independencia, continúan también, digamos, algunos problemas posteriores a las guerras de independencia. Entonces es una época bastante movida, por lo que este puesto de cirujano mayor del ejército es un puesto bastante importante, ¿no? Luego vemos su estrecha relación también con la independencia, ¿no? Inclusive destacado por don José de San Martín. Al igual que don Hipólito Unanue, que también tiene mucha estrecha relación con la independencia, que es otro médico importante de la historia del Perú que vamos a estudiar. Ya sabemos que esto lo trabajamos porque es posible que nos lo pregunten en la parte de preguntas de cultura general. Médicos importantes de la historia del Perú y premios Nobel. Esos son los dos temas. A ver, yo voy a leer los siguientes párrafos porque se cortan la página. Dice, el 6 de octubre de 1856, el Colegio de San Fernando se transformó oficialmente en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos. Lo que les decía hace un rato, primero era independiente, ¿sí? Después ya se anexa, ahora en 1856 se anexa a San Marcos. Por ello es reconocido como fundador y primer decano de esta destacada facultad. ¿Quién? José Cayetano Heredia. Fundador y primer decano, si se le va a considerar. En 1860, por razones políticas, fue apartado de la Facultad de Medicina y el 11 de junio de 1861 fallece en Barranco. Bueno, lo político siempre es algo que va a estar bastante fuerte en todos los países en general. Los cargos, los puestos, muchas veces se mueven por política, ¿no? Viene un nuevo presidente, viene un nuevo mandatario, viene un golpe nuevo de Estado. Entonces entraban las personas de ese grupo y otras obviamente salían y eso hace que Cayetano Heredia salga de su puesto. Cayetano Heredia no dejó obra escrita, ¿no? Esto también es muy importante, o sea, no tenemos libros, compendios, tratados con el nombre o firmados por Cayetano Heredia, no los hay, no hay obra escrita. ¿Cuál es su más grande obra? La docencia. ¿Sí? Y esto es lo más importante, o sea, más que saber dónde nació, porque obviamente también tenemos que ubicarnos, lo más importante es su obra más grande es la docencia, invirtió su fortuna personal en la educación de posgrado de sus discípulos, a los que llamó sus hijos, y entre ellos destacan Manuel Odriozola, José Casimiro Ulloa, que hay un hospital con su nombre, Francisco Rosas, Mariano Macedo, José Pro, Rafael Benavides y Camilo Segura. Por esto, o sea, por este hecho de haber invertido su fortuna personal en la formación de sus discípulos, a José Cayetano Heredia se le considera el médico que formó las mejores generaciones de médicos en la historia del Perú. Porque, ¿qué es lo que él logró? Lo que él logró fue que estos discípulos suyos viajaran al exterior, viajaran a otros países de América y sobre todo a Europa, a llevar cursos y a traer luego ese efecto multiplicador de lo que habían aprendido en otros países. Y también logró que profesores de universidades europeas y de otros países de América vinieran al Perú a dar clases. Por eso es que se le conoce como el que formó las mejores generaciones de médicos en la historia del Perú. Y por eso es que la universidad lleva su nombre. Se dan cuenta de la importancia,
¿no? Entonces ya saben, no hay obra escrita y su gran aporte fue la docencia. Ahora sí me ayudan ustedes a leer los dos últimos párrafos. A ver, ahí para que no nos confundamos. A ver, Naomi, ¿nos podrás ayudar a leer esos últimos dos párrafos desde Durante? Ok. Durante la inauguración oficial de las actividades de la Unión Médica Docente Cayetano Heredia, hoy Universidad Peruana Cayetano Heredia, el doctor Honorio Delgado señala que el nombre elegido tiene esencial vinculación con el propósito perseguido, pues Cayetano Heredia encarnó en la fecunda acción a lo largo de su vida el espíritu que es motor inquebrantable del empeño que les guía para mantener la educación médica, acorde con el principio de la organización jerárquica, inherente a la responsabilidad de formar profesionales competentes. Por estas consideraciones, conmemoramos el 161 aniversario del fallecimiento de Cayetano Heredia, maestro de docentes, relevante personaje de nuestra historia, cuya trayectoria ha servido como ejemplo y perseverante mística, característica que identifica la entrega vocacional de los profesionales que se forman en nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ajá, muchas gracias. Entonces, ese artículo, ¿de dónde lo saqué? De la misma página de la universidad, el año pasado, cuando se celebró me va la fecha, en junio, perdón, el fallecimiento se conmemora en junio, el 11 de junio, el fallecimiento de José Cayetano Heredia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si me preguntan en la parte de cultura general por qué la universidad lleva ese nombre? Ya sé, porque la universidad eligió el nombre de la persona que formó las mejores generaciones de médicos en la historia del Perú y quiere seguir esa línea de excelencia y exigencia, que ya sabemos que la sigue muy bien, porque desde el ingreso tenemos pues una valla muy alta que atravesar, ¿no? Que es la del ingreso. Y una vez que uno ingresó, ese es el primer paso, adentro también todo es muy exigente y muy difícil. ¿Sí? Entonces ya conocimos un poco más ahora de José Cayetano Heredia. Vamos ahora a otro tema. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a compartir nuestro PPT. La semana pasada, o sea que la semana en que fue esto de Semana Santa, nos tocaba hacer como que un repaso. ¿Qué quiere decir ese repaso, no? Más bien, más que repaso, una práctica de todas las preguntas trabajadas hasta el momento, ¿sí? Vamos a revisar entonces las preguntas que ya hemos trabajado hasta el momento rápidamente. Ya sabemos que las preguntas son posibles y que pueden venir tal como están aquí o redactadas de otra forma, ¿no? También sabemos que le ponemos un orden porque así nos ordenamos mejor nosotros, pero no quiere decir que ese sea el orden. O sea, es la pregunta 1, no va a ser tu pregunta 1 el día de tu entrevista. No, solamente es referencial, ¿sí? Entonces, la pregunta 1, ¿por qué has decidido estudiar medicina? 2, ¿por qué has elegido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia? 3 y 4. 3, ¿cuáles son 3 de las cualidades que posees y que son esenciales para estudiar medicina? 4, ¿cuáles son 3 oportunidades de mejora que tienes y que son necesarias para estudiar medicina? Y 5, 6 y 7, hasta ahí estamos. 5, cuéntame de tu familia, quiénes la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos. 6, cuéntame de ti, de tu vida escolar y qué actividades extracurriculares has realizado. Y 7,
Cuéntanos de ti, cómo te describirías y qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahorita les voy a dar 5 minutos como para que ordenen sus ideas en su mente y vamos a empezar a llamar uno por uno a los participantes. A ver, por ejemplo, imagínense, ¿no? Yo digo Matías y a Matías le toca la pregunta 4 y 1, en ese orden, ¿no? Entonces yo le diré, a ver, Matías, esta es la 4. ¿No? ¿Cuáles son las 3 oportunidades? Bueno, una, porque 3 nos demoramos mucho en explicar. ¿Cuál es una de tus oportunidades de mejora que tienes y que es necesaria para estudiar medicina? Ya, él me cuenta. Y de ahí le digo 1, ¿verdad? ¿Por qué has decidido estudiar medicina? O sea, ¿por qué has decidido estudiar medicina? Entonces, a cualquiera, a todos les va a tocar preguntas distintas, ¿sí? A uno le puede tocar la 4 y la 1, al otro puede tocar la 4 y la 5, al otro te puede tocar la 2 y la 3, así. Nadie sabe qué le va a tocar. Ese es un ejemplo nada más que hemos dado con su compañero. La idea es ver si ustedes han estado trabajando sus respuestas y ya las respuestas están más limpias, porque de todas estas preguntas ya hemos dado pautas de cómo trabajarlas, de qué cosas no debe faltar. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio de practicar y de ver qué nos está faltando. Si por ahí dicen algo extraño o algo que llame mi atención o algo súper interesante, puedo hacerles alguna repregunta que salga de las 7 preguntas, ¿sí? Pero por lo general van a ser esas 2 nada más. A ver, bueno, voy a darle 5 minutos y voy a estar pasando las preguntas para que las vean. Esta es la 1. A ver, ponemos la 2. Son 9:24, 9:30 empezamos a practicar, ¿sí? 9:30. Esta es la 3 y la 4. Ahí lo voy a estar cambiando para que las vean. 5 minutos para ordenar nuestras ideas. Por ahí teníamos una duda, era si iban a elegir las preguntas. Ustedes no. Yo voy a elegir las preguntas, ¿no? Lo que sí pueden elegir es ser voluntarios, ¿no? Y salir primero, ¿no? O salir en el momento que deseen. Yo siempre voy a estar preguntando a algún voluntario, ¿no? Y, ya, ¿no? Y te pueden tocar cualquiera de las 7 preguntas.
Muy bien. Entonces hemos cumplido ya con nuestros 5 minutos y vamos a empezar nuestra práctica. A ver cómo nos ha ido con estas primeras 7 preguntas. Como yo les digo siempre, si vamos avanzando en preguntas, si llegamos a la 20 y no cerramos bien las anteriores, nos queda mucho trabajo pendiente, ¿no? La idea es ir cerrando cosas, dejando lo más posible las primeras preguntas ya súper bien trabajadas. A ver, ¿algún voluntario o voluntaria para comenzar a practicar? Acuérdense que en nuestra clase lo más importante es practicar. ¿No? ¿Voluntarios no hay? A ver, Ricardo. Ricardo, ¿estás por ahí? ¿Tienes audio? Sí, Miss. Ay, a ver, flojito. Ya, ok. Muy bien, Ricardo. Ricardo, cuéntanos por qué has elegido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Decidí estudiar ahí por el prestigio de la formación de los buenos médicos que hay en el Perú y también porque es la mejor universidad en investigaciones. Ya, cuéntanos ahora un poco acerca de cuál sería la principal oportunidad de mejora que tú tienes y que es esencial para estudiar medicina. Por sus inversiones que hacen en la formación de estudiantes. No, tu oportunidad de mejora, la tuya. Ujú. ah, O sea, una debilidad que tú tengas ah, y que esté relacionada a la carrera de medicina. que a veces soy muy olvidadizo y eso me puede afectar en ayudar a mis pacientes. Ya, ok, bien. Ujú. ¿Algo más que quieras comentar? No. Ok, bien. A ver, entonces ahora sí hacemos nuestro feedback o nuestra retroalimentación de cada participante, ¿sí? A ver, primero has empezado como una muletilla que es como, eso tenemos que quitarlo. Varios las usan o usan la de bueno. Ok. Para evitar eso, ya les he dicho, respondemos la pregunta. Si la primera pregunta en el caso de Ricardo fue, ¿por qué has elegido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia? De frente tú dices, elegí estudiar en esta universidad. No me digas ahí, porque se supone que estamos ensayando como que estamos en la entrevista en sí. Entonces tú estás con alguien, digamos que está como que trabajando para la universidad, puede ser que tu entrevista inclusive sea ya presencial, entonces elegí estudiar en esta universidad, ¿no? Si estás en la misma universidad, elegí estudiar aquí. Ahora, la respuesta ha sido un poco cortita. La idea es que la respuesta no sea tampoco demasiado larga, pero sí que sea sustanciosa y no puede ser tan breve. Entonces, ahí hay que darle más fuerza a otros aspectos. Acuérdense que hemos hablado, por ejemplo, de los convenios, de la importancia de los laboratorios, de los animatronics, etcétera, ¿no? Y lo importante es decir, ¿qué voy a hacer yo con lo que la universidad me ofrece? O sea, no hacer la lista de que la universidad tiene un montón de cosas. No. ¿Qué voy a hacer yo con lo que la universidad me ofrece? ¿Por qué es importante para mí estudiar en una universidad con varios convenios, con laboratorios que funcionan? Porque hay otras universidades que son, por ejemplo, las universidades estatales, no voy a decir cuál, pues ustedes ya saben cuál, que tienen también sus laboratorios, pero nada funciona. Entonces el laboratorio es un elefante blanco, porque tú entras, no hay sillas, no hay mesas, la carpeta rota, no hay reactivos, no hay probetas, no hay pipetas, no hay microscopios, no hay nada. Entonces, es un prestigio así de papel nada más. Ya, eso no pasa en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y todo funciona bien. Todo se puede utilizar, todo está al servicio de los estudiantes. Entonces, ¿por qué es importante para mí eso? ¿No? Eso es lo que tenemos que explicar. Luego te pregunté lo de la oportunidad de mejora, ahí no sé por qué entendiste otra cosa, de repente no habías estado en esa clase, pero la pregunta 4 nos dice, ¿no? Vamos a
proyectarla para que la vean. 3 y 4. Que esto de paso es repaso para todos, porque de repente no han estado en esa clase, o recién es la primera vez que entran, o N razones, ¿no? O estuve distraída, etc. Entonces, hay preguntas que juegan en pared. Por ejemplo, la 3 y la 4. La 3 me habla de la principal cualidad que yo tengo y que es esencial para estudiar medicina. Que, por ejemplo, hemos dicho siempre que busquemos cualidades bien relacionadas a la carrera. Por ejemplo, entre ser observador y ser puntual, ¿qué voy a preferir decir? Que soy observador, porque ser observador es una característica del científico y el médico es un científico. Puntual tenemos que ser para todo en la vida si nos dediquemos a vender pan. ¿Correcto? Entonces, hay cualidades muy generales y hay otras más relacionadas a la carrera. Piensen ustedes cuáles son aquellas cualidades que ustedes tienen y que son más relacionadas a la carrera. Van a trabajar 3, pero les van a preguntar una. Ahorita en el ensayo solo preguntamos una, porque si no, no acabamos. Lo que yo le pregunté a su compañero es la 4. ¿Cuáles son las 3 oportunidades o tu oportunidad de mejora que tienes y que es esencial, necesaria para estudiar medicina? Entonces, ahí me dices una debilidad. Por ejemplo, él decía que es un poco olvidadizo. Esa es una debilidad que no le presenta mayor problema, mayor alerta, ¿no? Es fácil de trabajar, pero cuando yo respondo yo tengo que decir, me considero una persona un poco olvidadiza, ¿no? Y explico cómo se ve esto en mí. Por ejemplo, a veces mi mamá me dice que saque el pollo para descongelar y como yo estoy preparándome para la universidad y tengo que salir, me olvido y me acuerdo cuando ya estoy fuera de la casa. Para evitarlo, para superar esa debilidad, y viene la otra parte de la pregunta, estoy haciendo esto, estoy aprendiendo a llevar una agenda, pongo post-its en mi espejo, en mi laptop, ¿no? Pongo alertas en el celular. Entonces, en la debilidad se tiene que notar que tú estás haciendo algo para superar esa debilidad, porque si no la respuesta queda muy cortita. Y la idea que cuando yo me doy cuenta que tengo algo malo es que trabaje en eso, para que ya no lo tenga, para que disminuya, porque todos vamos a tener igual siempre defectos, pero para que se note lo menos posible, ¿sí? Muy bien, entonces ese ha sido el feedback para Ricardo y un poco un review para los demás. Continuamos. ¿Algún voluntario? María, empezamos entonces con María. A ver, María Jaramillo. ¿Tienes audio, María? Sí, profesora. Muy bien, María, cuéntanos de tu familia, cuántos miembros la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos. Mi familia la conforma mi mamá que se llama Ruth, mi papá que se llama Rafael, mi hermano menor Matías y mi perrita Nena. Mi papá trabaja en oftalmología en la clínica angloamericana, mi mamá se dedica al hogar, mi hermano sigue estudiando está en segundo año de secundaria y yo estoy en quinto año de secundaria en el colegio Nuestra Señora de la Merced y mi perrita se queda en mi casa jugando con mi mamá. Lo que hacemos juntos es mayormente los fines de semana ir al cine todos los domingos y también a veces cenamos o almorzamos en familia. Ajá, bien. Cuéntanos ahora un poco acerca de por qué has elegido estudiar medicina. He decidido estudiar medicina porque siempre me ha preocupado a mí mucho la salud de mi familia y mis amigos. Siempre cuando uno se siente mal le pregunto cómo está, cómo te sientes. Y siempre me ha importado mucho esa parte. También el tema de que cuando acompañaba a mi papá a su trabajo, siempre veía a muchos doctores ayudando a las personas que se sentían mal. Y eso me dio una motivación a mí para escoger estudiar medicina. Ajá, bien, gracias.
Bien, a ver, vamos a ver su feedback, el feedback para María. Bueno, la primera pregunta, que es una pregunta relacionada a la familia, es una pregunta que por lo general todos respondemos bien, pero es importante darle orden. ¿Por qué? Porque acuérdense que el que nos va a entrevistar no nos conoce. Es la primera vez que nos escucha. Entonces traten de mencionar papá, mamá y los hijos en el orden en el que aparecen. Por ejemplo, según lo que yo entendí es su papá, su mamá, viene María y viene su hermano que está en segundo de secundaria, ¿no? Entonces, tú te mencionas también, yo soy la hija mayor, María, estoy preparándome actualmente para la universidad, también creo que dijiste que estabas en quinto, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ese orden es importante tenerlo. Va a ayudar a que el otro entienda la respuesta, porque uno conoce a su familia, pues. Para mí no es sorprendente, ¿no? Porque yo los conozco bien, pero el que me escucha, o sea, ahorita me está hablando del hermano, de ahí salta el papá, de ahí salta otra vez a la mamá, o sea, ese orden de papá, mamá y los hermanos en el orden en que vienen es una ayuda para el que va a escuchar y además habla mucho del que habla porque habla de que es ordenado. Entonces, seamos ordenados al responder, ¿sí? Pueden inclusive mencionar los nombres, lo que estudió, a lo que se dedica. A mí me encantó que incluyó a la perrita porque eso es muy importante. Porque es verdad, pues si tenemos que viajar y vamos a viajar los cuatro, ¿dónde la dejamos si no la podemos llevar? Entonces, es un miembro de la familia porque es alguien en quien yo estoy pensando que tiene que quedarse en un lugar seguro o que tenemos que llevarla y ver en qué condiciones la llevamos. Entonces, eso me gustó bastante porque le dio un toque de bastante ternura. Y luego pasamos a la pregunta de por qué ha decidido estudiar medicina y mencionaba que le gusta mucho o estaba muy preocupada siempre por la salud de sus familiares, ¿no? Pero luego no hay un enganche con la otra idea y nos falta también, digamos, más fuerza a esa respuesta de cómo en sí te decides, ¿no? Aquí tiene que haber, digamos, un elemento más poderoso y hay que tratar de recordar y tratar de pensarlo, ¿no? ¿Cómo elegimos la carrera? Para que yo elija una carrera tengo que mirar también mis cualidades, ¿no? Lo que estoy dispuesta a dar también en tiempo, eh, porque esta no es una carrera corta. Entonces combinen eso, porque es una pregunta muy importante, ¿no? Y a mí no me convenció, por ejemplo, la respuesta con las razones que nos ha dado para estudiar medicina. Acuérdense que esa es una respuesta en la que los examinadores están esperando una respuesta muy personal, muy creativa, pero a la vez muy convincente, ¿no? Entonces, solamente porque he estado preocupada por la salud de mi familia, no es lo necesariamente convincente, ¿no? Y no encajó tampoco bien con la otra idea. Por lo menos debería haber ahí 3 razones. Ok, vamos ahora con otro compañero. Gracias, María. A ver, Camila. Escuchamos ahora a Camila. ¿Tienes audio, Camila? Sí, Sí, sí. ¿no? Nos ayudó a leer también. Ok, Camila. Cuéntanos de ti, cómo te describirías y qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Bueno, yo me describo como una persona muy paciente, muy tranquila y que le gusta hacer las cosas bien. Por lo general, en mi tiempo libre a veces suelo leer, a veces suelo cocinar y a veces suelo cuidar a mi hermanito más pequeño porque él está yendo a terapias, entonces me gusta ayudarlo con eso, ¿no? Ir a sus terapias y saber qué hace, qué se tiene que hacer para ayudarlo. Entonces, eso es lo que más me gusta hacer. También a veces suelo, en la parte de la lectura, suelo leer artículos que a veces me aparecen en Google o en Twitter, a veces aparecen artículos de noticias que están pasando aquí en el Perú o en el extranjero. Me gusta mucho esa parte y en la cocina, pues me gusta preparar postres sencillos, ¿no? Como soy muy paciente, me gusta que todo quede así exacto. Entonces, pues me gusta, a veces cocino país de limón, a veces cocino unos queques para mi familia, que al final tenemos en la casa. Aquí te voy a hacer una repregunta.
antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿cómo consideras tú que aprender más de la cocina y practicar la cocina te ayuda a ser mejor médico? Bueno, yo siento que en la cocina y en la medicina hay cosas en común, que hay que ser muy creativos sobre todo y muy pacientes. En la medicina, por ejemplo, tienes que ver cosas de laboratorio, como para poder armar medicinas o descubrir enfermedades, y hay que seguir una serie de pasos y reglas para poder llegar a ese objetivo, igual que en la cocina. Siento que la cocina puede formar valores como la disciplina o la paciencia para poder llegar al objetivo que tienes en mente. Ajá. Y cuéntanos ahora, ¿cuál es la principal cualidad que tú posees y que es esencial para estudiar medicina? Siento que una cualidad que siempre he reconocido en mí es que soy muy determinada y persistente en lo que hago. La verdad, cuando yo me propongo algo, yo sigo ahí atrás, atrás, atrás hasta lograrlo y hacerlo bien. Ujú. Entonces, y para un médico, seguir persistiendo a pesar de todas las dificultades es muy importante, porque así podemos llegar a tener nuevos logros y sobre todo ayudar a los demás. Ajá, bien, muchas gracias, Camila. Bien, aquí se nota bastante que Camila ha practicado, ¿no? Ha pensado en sus respuestas, que también tiene bastante facilidad de palabra, ¿no? Se conoce también, ¿no? Porque la primera pregunta iba en relación a cómo te describirías. Acuérdese que aquí usamos aquellas dos cualidades que no voy a mencionar porque trabajé tres, ¿no? Cualidades que están relacionadas a la carrera y trabajé también tres defectos, tres oportunidades de mejora. Entonces, aquí uso eso para describirme, ¿no? Sí me parece que no agregaste ninguna oportunidad de mejora. Siempre es bueno cuando nos describimos que no todo sea bueno, ¿no? Mencionar alguna debilidad, ¿no? De 3-1, 2-1, ¿no? O sea, o tres cualidades y una oportunidad de mejora. Y aproveché yo que ella comentó esto de la cocina para hacerle esta pregunta de cómo es que la cocina le ayuda a ser mejor médico, porque también ya lo habíamos comentado, la universidad en la parte de entrevistas suele hacer estas asociaciones. O sea, si te gusta leer, es cómo consideras que, eh, que, que la lectura te ayuda a ser mejor médico, ¿no? Si te gusta jugar fútbol, ¿cómo consideras que practicar fútbol te ayuda a ser mejor médico? O sea, siempre va a venir esa asociación. Así que hagan el ejercicio de redactar esa respuesta con aquello de lo que a ustedes les guste. Videojuegos, lectura, baile, actuación, lo que sea, ¿no? Tocar un instrumento musical. ¿Cómo lo relacionamos con la carrera? Que siempre hacen esas asociaciones y ella lo respondió bastante bien, ¿no? Creo que se puede pulir todavía la respuesta, pero lo respondió bastante bien, teniendo en cuenta sobre todo que no se la esperaba, ¿no? Muy bien. Luego mencionamos esto de la principal cualidad y mencionó que era bastante determinada, ¿no? Es decir, que se pone una meta y trabaja para ella, pero esta idea de detrás, 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 detrás es muy coloquial, ¿no? O sea, soy persistente, con estrategia, es distinto, ¿no? Enfilo todos mis esfuerzos para lograr mi meta. O sea, tratemos de no ser coloquiales, porque esta idea de soy detrás, 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 es muy coloquial, como les decía, ¿no? Pero bastante bien, me gustó bastante las dos respuestas, más la respuesta a la repregunta. Ustedes también acuérdense, cuando habla mi compañero, yo tomo nota de ideas, ¿no? Para mejorar mis respuestas. De todos aprendemos algo, ¿sí? De todos aprendemos algo. Aprendemos de qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Entonces, siempre bien atentos a lo que dice el compañero. A ver, vamos ahora si es que no hay ningún voluntario, vamos ahora con Matías. A ver, Matías. Ok, Matías. Matías, cuéntanos, ¿por qué has decidido estudiar medicina? Pues la decisión que tomé para estudiar medicina fue principalmente porque desde pequeño me comenzó a gustar la biología, me interesaba mucho la biología. En secundaria destacaba
Así que no solo me gustaba, sino también era bueno. Además de que cuando tuve a mis primeros hermanos, me comencé a dar cuenta que eran muy indefensos y tenía el, ¿cómo decirlo? Sentía que tenía el deber de ayudarlos, de protegerlos. Y este deber fue el que me impulsó para yo querer estudiar la carrera de medicina. Ujú. Ya que has hablado de tus hermanos, vamos con la pregunta de la familia. Cuéntanos de tu familia, qué miembros la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos. Sí, claro. Mi papá, Manuel, es ingeniero mecánico. Mi mamá, Milagros, es ingeniería química. Y seguiría yo, que soy Matías y me estoy preparando para ser médico. Am, Mi hermana Catalina, que es la segunda, que tiene 3 años, y mi hermano Vasco, que es recién nacido, tiene aproximadamente 4 meses. Ya. Sí. Ah, no te olvides, ¿qué hacen juntos? Claro, nosotros generalmente en los tiempos libres, bueno, mis papás son separados, pero en mis tiempos libres con mi mamá, generalmente nos quedamos en la sala a ver algunas películas, converso con ella simplemente de cómo estamos, así, porque yo actualmente vivo en la casa de mi papá, así que Ujú. tenemos muy pocos días para vernos, ya que como yo me preparo, estoy ocupado estos días estudiando, etcétera, etcétera. Y en mis tiempos libres con mi papá, lo mismo, nos quedamos en la sala, vemos películas, repetidamente también jugamos cartas. La anterior semana, el fin de semana, jugamos Monopolio. Tratamos de pasar nuestros tiempos libres fuera de nuestros deberes, ¿no? Ah, ya, ok, ya entiendo. Mira, ahora justo con lo que has comentado de tus hermanos, que sí son bastante pequeños, ¿no? O sea, sí les llevas bastantes años, digamos, se entiende mejor la primera respuesta, ¿no? Eh, a ver, en la primera respuesta, primero, tú mencionabas que desde pequeño te interesó la biología, ya, pero ¿cómo llegas a ese interés? ¿Por un juguete, por un video, porque no es que en primaria veamos biología precisamente, pero de repente sí hubo una feria de ciencias o te mandaron a hacer un proyecto? O sea, eso es lo que tienes que aclarar, ¿no? Así tienes que aterrizar tu respuesta, porque quedó un poco ambiguo en ese sentido, ¿no? Porque no es que de chiquitos veamos tanto como que biología, ¿no? Y luego, ¿cómo te vas interesando ya más grande y además destacabas en el curso? Eso es muy importante de mencionar, que destacabas en esos cursos, ¿no? Y de ahí mencionaste lo de tus hermanos, que me parece muy importante. O sea, hay que darle fuerza a esa parte, ¿no? De cómo justamente te das dando cuenta, ¿no? De cómo van creciendo, de cómo son indefensos. Por ejemplo, primero los bebitos tienen esto de la mollerita, ¿no? Que no les podemos tocar en esta parte, ¿no? Porque esto es muy, muy suave, todavía lo tienen, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de intereses y otros que puedan haber surgido, de repente leer cómo cuidar a los bebés, ¿no? Leer un poco de su alimentación, pues que va cambiando, ¿no? Hasta ciertos meses solamente leche, ¿no? Después ya puede incluirse algunas verduras. Entonces, todo eso lo has vivido, entonces lo puedes ir agregando y refuerza la idea de que te has ido interesando más y más y más en tu carrera, ¿no? Ahora, en la parte de los padres también sí estuvo bastante ordenado, ¿no? No hay que olvidarnos, como esta es una pregunta larga que dice, cuéntanos de tu familia, cuántos miembros la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos. Como tiene varias preguntas en una, no hay que olvidarnos de ninguna parte. Eso es bien importante, porque acuérdense que hacen esa pregunta para ver justamente el soporte emocional que tenemos por el lado de la familia, ¿no? Que se ha notado en la respuesta, porque él ha mencionado que aunque los papás están separados, él pasa tiempo con ambos, ¿no? Pasa tiempo también con sus hermanos menores, ¿no? Y que, por ejemplo, habla pues con su mamá también, aunque ahorita esté viviendo por estos días con su papá, ¿no? Entonces, eso tiene que notarse siempre, porque por eso es que hacen esta pregunta 4. Gracias, así que bastante bien también, Matías, con esas cosillas nada más para arreglar. A ver, ¿algún voluntario? Si hay voluntarios, avísenme. Levantan la manito nada más. A ver, no veo voluntarios. A ver, Grace. Vamos con Grace.
¿Sí? ¿Tienes audio, Grace? Creo que sí, ¿no? ¿Nos ayudó a leer Grace o no? De repente ha salido un rato. Porque a veces justo uno se levanta al baño y justo lo llamo. No, o justo le habla a alguien y está distraído uno. A ver, no nos responde Grace. Joana Isidro. Sí, Miss. Ok, a ver, Joana. A ver. A ver, Joana, cuéntanos de tu vida escolar, ¿no? ¿En qué cursos destacabas más? ¿Qué actividades extracurriculares has realizado? Cuéntanos. Destacaba más en los cursos de letras. Eso era como que mi fuerte. Y las actividades que siempre realizaba era mayormente exponía y mis cursos eran esos, ¿no? De letras. Hubo unos debates que sí participaba y, y todo eso me llamaba más la atención. Perdón. Te decía que si has destacado en algún concurso, recuerdas algunas participaciones en tu época escolar, en actuaciones, o si tocas algún instrumento, o bailas algún baile, o practicas algún deporte. Practicaba natación y vóley. ¿Mm? Y esos eran mi fuerte porque en el colegio también practicaba natación y luego me puse en un club y ahí practiqué durante un corto tiempo, pero sí la agarré y vóley también, así. Ujú. Y cuéntanos, ¿por qué has decidido estudiar medicina? Fue una carrera que me llamó mucho la atención desde niña y poder ayudar a los demás es una labor muy importante para mí, ya que siempre he estado ahí apoyando a la gente y veo que mi carrera también se enfoca en eso y es por ello que decidí medicina. Ya, aquí te voy a hacer una repregunta. ¿Por qué si en la época escolar te interesaban más los cursos de letras y destacabas más en estos cursos, has elegido una carrera de ciencias? Porque la, fueron cursos que me gustan y destacaba, pero lo que a mí sinceramente me llamó la atención fue medicina. No, tampoco lo vi mucho ya porque destaco acá, voy a hacer esto. Es lo que a mí me interesó y lo que, como le comenté, para poder ayudar a la gente es importante para mí. Ujú. Ok, bien. A ver, vamos a ver. Bueno, la primera pregunta estaba relacionada a, que es la pregunta 6. Vamos a proyectarla de nuevo para que la vean. Mm, mm, mm. Cuéntame de ti, tu vida escolar y qué actividades extracurriculares has realizado. Miren, esa pregunta es bien importante. O sea, todas las preguntas son importantes, ¿no? Como veíamos en la 4, ellos te preguntan por tu familia porque quieren ver si hay soporte emocional por parte de ellos hacia ti, ¿no? Si hay esa unión, porque realmente uno necesita apoyo si es que va a dedicarse a esta carrera, porque no es una carrera fácil. Entonces, bueno, obviamente alguien que esté solo en el mundo también puede estudiar medicina, no quiere decir que no, pero desde cómo lo enfoca la universidad, sí esperan que el postulante tenga soporte familiar, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle al cliente lo que le gusta. Eso siempre les digo yo a ustedes, ¿no? Bien importante. Y en el caso de la pregunta 6, es una pregunta que debemos aprovechar para vendernos en el buen sentido, porque a la universidad le interesa un postulante multifacético, es decir, que toque algún instrumento, hable algún otro idioma, pero lo domine, pues no que esté en básico 1 en el británico. No, o sea, me refiero a que ya, digamos, tenga cierto dominio de otro idioma.
Puede ser el inglés, puede ser el francés, etcétera. No tiene que ser solamente el inglés. Le interesa a un postulante que durante su vida escolar ha sido muy participativo en las actuaciones, en la vida pastoral, en las ferias de ciencias, que haya representado a su colegio, ya sea a nivel deportivo o en debates o en concursos de lo que sea. Entonces, para esta pregunta C, yo siempre les he dicho, tienes que recordar todo lo que has hecho. A veces creen que no han hecho nada, pero sí, conversen por eso con sus padres. ¿Qué hacía? Yo actuaba, bailaba, ¿en qué me matriculé? Y una vez que ya tengo todos mis datos, los voy a ordenar y a rankear. Porque, ¿qué es más importante? ¿Que gané una medalla en judo o que una vez me matricularon en vóley un verano? Será más importante que gané la medalla en judo, porque eso implica que tengo más tiempo practicando, lo que le he dedicado más esfuerzo, que tengo más habilidades para el judo. Lo otro, pues, fue accidental, ¿no? Me matricularon una vez en vóley. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que notar. ¿Cómo presento aquellas cosas que he hecho? Para, como les digo, mostrarme como un postulante deseable, multifacético. Bien, bien importante. Y ella había mencionado este punto de que le gustaban más los cursos de letras, y a mí se me pararon así las alarmas. Dije, porque ustedes van a una carrera que es de ciencias, ¿no? Porque van a llevar física, química, biología, matemática, anatomía. O sea, tiene más de ciencias, digamos, ¿no? Bueno, digamos que tiene también de letras, pero tiene mucho más de ciencias. Sobre todo tiene mucha física, mucha química. Entonces, si tú respondes esto, si Joana responde como me ha respondido, de todas maneras, así, no tengo ninguna duda, es como si tuviese una bola de cristal ahorita delante, le iban a preguntar lo que yo le repregunté, ¿no? ¿Por qué has elegido una carrera de ciencias si es que te destacabas más en letras? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que se espera también en la pregunta 1 es que es por qué has decidido estudiar la carrera, es que uno se haya dado cuenta de sus cualidades y según eso elija carrera. Porque si hay mucha disparidad, entonces después puede ser que abandone, ¿no? Entonces se le prenden las alarmas a la examinadora, dice, no, aquí destacaba más en esto, o sea que no tiene tan buena base, o sea, se les hace un nudo en su cabeza. Y eso es lo que no queremos. Lo que no queremos es que duden de nuestra capacidad y de nuestra determinación y de nuestra decisión de estudiar medicina. Entonces no podemos mencionar cosas que les hagan dudar, ¿sí? Por eso es tan importante trabajar las respuestas por escrito y escucharlas. A ver, si digo ABC, ¿qué va a pensar el que me escucha? Ya. Si digo CBA, ¿cómo lo va a tomar? Eso es lo que nos importa, porque ellos son los que definen que ingresen ustedes o no. Entonces, por eso es que hacemos este ejercicio. O sea, aquí entre nos, ¿no? Entre nos, fuera de la entrevista y fuera del ensayo. Sí, pues, o sea, de repente a ti eras excelente en historia y en literatura y ahora quieres estudiar medicina y es tu gusto y de repente lo haces muy bien y terminas y eres un médico excelente. Sí, puede ser, sí hay casos, pero no nos podemos arriesgar, ¿no?, a decirlo alegremente así, porque el que me va a examinar lo va a ver de otra manera, lo va a analizar de otra manera, ¿sí? Entonces, en la vida hay N posibilidades, pero lo que nosotros tenemos que mencionar dentro de lo que es la entrevista es lo más coherente posible, ¿sí? Entonces, piensen en eso, los demás también, porque eso les ayuda a mejorar su respuesta. A ver, vamos ahora con Stephanie. Stephanie González. ¿Sí? Ok, Stephanie. Stephanie, cuéntanos, ¿por qué has elegido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia? Cayetano tiene una de las mejores facultades de medicina del Perú y para mí ser parte de ella sería un honor.
sin mencionar la calidad de enseñanza y metodología que posee. Ujú. Y cuéntanos ahora un poco acerca de cuál sería la principal cualidad que tú tienes y que es esencial para estudiar medicina. Yo creo que la principal cualidad que yo tengo, que que es esencial para estudiar medicina, es la empatía. Y la empatía para mí es una característica importante que los familiares necesitan de un médico. Y me considero una persona bastante empática. Eh, yo, eh, yo cuando, durante el periodo de COVID, mi papá se infectó de COVID y estuvo en la UCI, y los personales de salud no siempre eran empáticos con los familiares. Y yo creo que eso, yo quiero ser un médico que empatiza con los sentimientos y la situación que viven los familiares. Y por eso siento que es una cualidad que es esencial para estudiar medicina. Ujú. A ver, bien. ¿Algo más que quieres comentar? No, no. Ok, bueno, entonces la primera pregunta era relacionada a por qué has decidido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y tú has dicho que es o que tiene una de las mejores facultades de medicina del Perú. O sea, eso no es así. Es la mejor, o sea, ahí sí no hay duda, ¿no? La Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia es la mejor. O sea, no hay duda de eso. Nadie lo va a discutir, ¿no? Nadie lo va a discutir, nadie podría discutir algo como eso. Entonces, ahí empezamos con un punto en contra, ¿no? Porque entonces no es una de las mejores. Por ahí que nos encontramos con un examinador fregado y dice, ¿y cuál sería la mejor? ¿No? ¿Qué diríamos, no? ¿O cuáles serían esas otras mejores que están tan bien, ¿no? Entonces, acuérdense, mi respuesta siempre tiene que estar cubierta. O sea, si yo voy a decir ABC, tengo que ser capaz de sustentar ABC. Porque si no, se cae mi respuesta. Y me pueden hacer sentir tan mal, porque hay examinadores y hay examinadores, ¿no? Y se me cae toda mi entrevista ya. Yo me acuerdo un caso de una joven, no fue en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, fue en otra universidad, en la que también había este ítem de la entrevista para medicina, y la pregunta que le hicieron a ella era, bueno, ¿qué harías tú para mejorar el sistema de salud? Y ella dijo construir más hospitales, porque creo que es importante dar más atención, ¿no? Los hospitales no se dan abasto, entonces necesitamos más hospitales. Y el examinador le dijo de esta forma, ¿no? Según ella me cuenta, ¿no? Ya, y nada más. Entonces, si alguien te dice, te trata así, dice, ya, y nada más, ¿tú cómo lo recibes? O sea, se quedó bastante fría, ¿no? Entonces trató de ganar otra idea, por ejemplo, la idea pues de mejorar los hospitales que ya existían, y nada más le volvió a preguntar, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento la historia del y nada más? Porque para empezar, mi respuesta no puede ser tan cortita, ¿no? Mi respuesta tiene que ser fundamentada, bien importante. No hagas un testamento tampoco, ¿no? No un telegrama, pero tampoco un testamento. Pero que la respuesta abarque todo lo que se pregunta. Eso sí es bien importante. Por eso cuando hemos visto los criterios, hemos hablado de eso, de la calidad de la respuesta. Y eso tiene estrecha relación con que respondamos lo que se nos pregunta, ¿no? Entonces, bien importante tener eso en cuenta. A ver, entonces ahí faltaron varios datos. Acuérdate lo que le he dicho a uno de tus compañeros también que le tocó la pregunta 2, ¿no? Este es el momento para hablar de por qué a mí me interesa elegir una universidad con todo lo que tiene la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué para mí es importante que los profesores sean exigentes? Porque en otras no son tan exigentes, aún no pasa más fácil. ¿Por qué para mí es importante que la universidad tenga todos los laboratorios que tiene? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es importante que tenga los animatronics? Por ejemplo, cuando la científica del sur le quiere hacer la contra a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dice, ¿no? Aquí no vas a practicar con animatronics, aquí vas a practicar con pacientes vivos desde el principio, ¿no? Es pues publicidad, pues, ¿no?
obviamente tú destacas lo que tienes. Tú no tienes animatronics, entonces ¿tú qué vas a decir? Voy a decir que van a practicar con pacientes en vivos desde el inicio. Pero ¿qué te da de valioso que practiques con animatronics? Te ofrece seguridad. Te ofrece seguridad, te ayuda a aprender. Te protege cuando te equivocas, que todos nos vamos a equivocar. Entonces es valioso trabajar con animatronics. Además que el animatronics no se pone de mal humor, no está cansado. Podemos seguir practicando con el animatronic y no con el paciente, ¿no? Que puede, de repente ya está cansado. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada de mi hija y me llegaba el Rebagliati porque se me subía mucho la presión. Entonces viene el practicante 1 y te hace 10 preguntas. Viene el practicante 2 y te hace las mismas 10 preguntas. Entonces una cosa que uno ya está histérico, pues ya, ¿no? Porque le tienes que repetir lo mismo a 3 practicantes y de ahí después viene la enfermera y de ahí recién viene el médico en sí, de verdad, y ya has repetido lo mismo 5 veces. Y cansa, pues, ¿no? Entonces ya el último ya, lógico, el médico le tiene que contestar muy bien, ¿no? Pero como seres humanos que somos, nos cansamos o nos olvidamos de algún dato, etc. Entonces, esa seguridad te la da el animatronic, ¿no? Que no se cansa. Por eso es que es valioso que el alumno que recién está en su primer año, en su segundo año de medicina, practique con los animatronics. Valioso, muy útil. Entonces, ahí faltó todo eso. Y luego te pregunté lo de la cualidad y tú dijiste la empatía. La empatía, a mi modo de ver, es una cualidad que ahorita está demasiado manoseada. ¿Qué pasa cuando algo está muy manoseado o está muy de moda? Que, ya, ¿qué quiere? Quiere ser empática. Ya todo el mundo dice eso. Es muy importante que nuestras respuestas sean originales y creativas, porque cuando empiezan a escuchar respuestas cliché, se desconectan los examinadores. Y luego mencionaste algo que sí me preocupó bastante, que fue una experiencia personal, pero que a ellos no les gusta escuchar, y que es cierta, pero no les gusta escuchar pues, por lo mismo que es cierto, que es el hecho de que los médicos no son empáticos. No lo son. No lo son. Yo 1000 veces al médico y nunca ningún médico ha sido empático conmigo. Sí tuve suerte con el pediatra, la pediatra de mi hija, por ejemplo, ¿no? Muy buenas. De repente porque son más pequeños, no lo sé. Pero por lo general los médicos no son empáticos y no les gusta escucharlo. Entonces, cuando vamos a hacer una crítica de cómo se comportan los médicos, yo prefiero que no la hagan. Yo prefiero que no la mencionen, ¿no? Porque es una alerta muy peligrosa, ¿no? Te podrían, por ejemplo, decir, no, ¿y sabes cómo es que el médico llega a ser así de endurecido? Entonces, ¿qué dice uno ahí, no? O te pueden decir, no, bueno, ya comprobarás tú cuando te toque de verdad ser médico cómo es que uno tiene que endurecerse, porque si voy a estar compadeciéndome por todos los casos, no me concentro, mi mente no se centra en lo que tiene que centrarse, que es la ayuda objetiva y clara. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Bien, vamos ahora con Maciel. Grace. Ay, Grace, volviste. Ya, Grace y después Maciel. Grace, ok, sí, hace un rato te habíamos llamado, de repente había salido un ratito. A ver, Grace, cuéntanos, ¿por qué has decidido estudiar medicina? Bueno, yo decidí estudiar medicina para buscar hallar soluciones eficaces, ya que en mi caso, en mi familia, en caso que que algún familiar se encuentre en mal de salud, perdón. Además, podría comentar que en mi familia no contamos con algún médico y por ello he decidido desde muy chica inclinarme para esta carrera, ya que desde chica me llamó la atención lo que cuando iba al médico, cuando quizás me hacían revisiones, lo que es cuando las revisiones anuales. Y
Por ello, en estos momentos, mi objetivo principal es ingresar a la mejor universidad del Perú. Y claro que sé y soy consciente de que la carrera no es corta y que demanda mucho tiempo y estudio. Pero por ello estoy dispuesta a dar todo de mí para lograr desenvolverme de forma adecuada al ingresar a la universidad y poder contribuir con el desarrollo del país, dada la escasez de buenos médicos en el Perú. Bien, vamos a ver ahora, cuéntanos de tu vida escolar y qué actividades extracurriculares has realizado. Bueno, puedo comentar que en primaria me desenvolví bien con lo que es las clases de ciencia, los proyectos de ciencia, y ya en secundaria fui capaz de lograr obtener un reconocimiento dado mis proyectos de ciencia a nivel escolar, y también puedo resaltar la perseverancia que tuve para lograr dicho logro, ¿no? Y considero también que un aspecto de mejora en mí podría ser quizás lo que es la paciencia o impaciencia, la cual estoy mejorando a través de métodos con mi hermano, quizás para poder ver si lo cumplo o no. En cuanto a las actividades extracurriculares en mi tiempo libre, podría comentar que me gusta dibujar y investigar acerca de temas en los que me encuentro interesada, ¿no? Como quizás a veces, no sé, como estudiar acerca de lo que es el cuerpo humano o los sistemas, pero no con tanta continuidad porque no, ¿cómo decirlo? Me encuentro a veces muy ocupada, pero siempre le doy un tiempo. Además de pasar tiempo con mi familia y poder quizás pasear los fines de semana o ver películas juntos. Su micro está apagado. Sorry. Ay, mil disculpas. Si vamos entonces a... No sé si quieres decir algo más. En lo que es las actividades extracurriculares, me olvidé mencionar también que últimamente he estado retomando las clases que realizaba de violín, porque es uno de los instrumentos en los que me desenvuelvo, y retomando las clases también de inglés y un poco del básico de francés. Ajá, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. A ver, bien, en cuanto a la primera pregunta, hay por ahí algunas buenas ideas, pero hay que pulirlas y hay que trabajarlas más. Pero tú también has caído en esto de criticar a los médicos, ¿no? Que acuérdense que es una alerta grande, ¿no? Mencionabas algo así de que no hay tan buenos médicos o algo así, ¿no? Bueno, es cierto, pero es que, aunque sea cierto, no es algo como que les digo que les gusta escuchar, ni que alegremente deberíamos decir en la entrevista. Entonces, ese es nuestro filtro es la entrevista. Entonces, habrá otros espacios en los que podamos comentar que queremos hacer la diferencia con médicos más humanos, ¿no? Con médicos más dedicados, pero el espectro de la entrevista no es ese espacio, porque corro el riesgo de que me tachen, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Luego, en la parte de la pregunta 6, me has mezclado también con otras ideas de otras preguntas, ¿no? Acuérdense que es bien importante que respondamos lo que se nos pregunta. La pregunta 6 es básicamente para que tú cuentes de ti, ¿no? De tu vida escolar y de las actividades extracurriculares realizadas, ¿no? Por ahí hablaste de alguna oportunidad de mejora, que no eres muy paciente o que estás tratando de ser más paciente con tu hermano, ¿no? También mencionaste otros aspectos de la familia, o sea, salieron otras cosas, ¿no? Más bien lo que hay que hacer es darle fuerza a esto de los idiomas, a esto del violín, que al final entró al último,
¿no? Y acuérdate, de cajón va a venir, ¿no? Cómo estudiar idiomas te ayuda a ser mejor médico, cómo haber tocado violín te ayuda a ser mejor médico. Entonces, tienes que siempre trabajar esas posibles repreguntas. Acuérdense, si yo digo ABC, ¿qué les puede llamar la atención? Tengo que preguntarme. ¿Sobre qué me podrían repreguntar? Por ejemplo, si yo digo que hice voluntariado, me va a preguntar dónde específicamente, qué hice, cómo llegué al voluntariado, si le recomiendo a otros hacer voluntariado. Entonces, todas esas preguntas que se relacionen de lo que uno diga, las tenemos que pensar y tenemos que escribirlas para trabajar también sus respuestas, ¿sí? Entonces, como te digo, hay cosas ahí que pulir y no mezclar ideas de las otras preguntas con las preguntas que se te hagan, muy importante. A ver, Maciel. Nos ha abandonado, creo, Maciel. Ah, no sé qué es. Ahí está Maciel. Maciel, ¿tienes audio? Ah, ya. Ok, ya, están haciendo bulla ahí en casa. Ya, a ver, entonces te digo qué preguntas serían. A ver, Maciel, tú vas a responder la pregunta 2, ¿por qué has elegido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia? Sí, 2. ¿Por qué has elegido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia? Y la 3, ¿cuál sería la principal cualidad que tú tienes y que es esencial para estudiar medicina? Entonces, ya, entonces como les decía, ella ya va escribiendo, cuando ya lo tenga escrito yo lo leo, porque no podemos esperar. Vamos ahora con Ángel. A ver, Ángel, ¿estás por ahí? ¿Tienes audio? Ángel Piero Solís. ¿No? Valentina. Valentina, ¿tienes audio? Sí, Ya, un ratito. Valentina. Ok, Valentina. Cuéntanos, Valentina, ¿cuál es la principal oportunidad de mejora que tú tienes y que es esencial para estudiar medicina? Bueno, yo considero que una oportunidad de mejora que tengo es la organización, porque a la hora de estudiar cualquier curso y más medicina es bastante complicado y hay que ser bastante organizados y saber cómo manejar el tiempo para poder hacer todas las responsabilidades. Y bueno, además, para ser un buen médico, tú tienes que organizarte bastante para poder estudiar todos los cursos. Ajá, ¿algo más? No, nada más. Ok, cuéntanos ahora acerca de tu familia, qué miembros la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos. Sí. Bueno, mi familia la conforma mi mamá. Ella es administradora de negocios internacionales y además es profesora de inglés y enseña en el Colegio San Francisco de Borja. Mi papá, por otro lado, es administrador y trabaja en la SUNAT. También tengo dos hermanos por parte de mi papá. Uno tiene 11 años y la otra de 6 años, que ambos estudian en la Inmaculada Concepción. Bueno, por parte de mi mamá, ella tiene 3 hermanas. La mayor vive en Estados Unidos y estudió tecnología. La segunda hermana estudió administración de empresas y ahora está trabajando para una empresa estadounidense. Y por último, la tercera hermana estudió contabilidad y ahorita es auditora de la Contraloría del Perú. Entonces, bueno, las actividades que hago con mi papá mayormente son los fines de semana. Salimos al cine, a comer, o en vacaciones nos vamos a la playa o de viaje a algún lugar por unos cuantos días. Y por parte de mi mamá, estamos casi todo el día juntas. Siempre salimos a comprar o también vamos al cine, jugamos en la casa. Y bueno, no quisiera dejar de mencionar
a mi abuelo, que también conformó una parte muy importante de mi vida. Él falleció hace poco, pero él estuvo, desde que yo nací, estuvo acompañándome y fue casi como un padre para mí. Estuvo siempre al costado mío, me llevaba al colegio todos los días y bueno, me enseñó la mayoría de cosas que sé, no solo en valores, sino también él me enseñó a nadar y a correr, ya que él competía y siempre estábamos juntos. Y bueno, me parece que aunque no esté ahorita conmigo, él conformó una gran parte de mi vida y de mi familia. Ajá, muy bien. Bueno, ese es un buen ejemplo de cómo esta pregunta de la familia le podemos dar ese tono cálido, tierno, ¿no? O sea, sí es importante no centrarnos solo a mamá, papá y los hermanos como seamos, cuantos seamos, ¿no? Y en el orden en que somos, sino si es que yo vivo con alguien más de mi familia, como es ella que vive con su mamá y sus tías, las menciona, porque son importantes, pues. Y obviamente también nos han contado del abuelito que falleció hace poco y que ha sido también como un segundo papá, ¿no? Entonces, esas consideraciones tenemos que tener en cuenta, sobre todo aquellos que viven, por ejemplo, en un piso está papá y mamá y los hermanos y el otro están los abuelos. Entonces, ahí la familia es un poquito más especial, ¿no? Y además lo ha contado bonito, es decir, por más que ha sido un poquito largo, lo ha hecho interesante, ¿no? Ha valorado los aspectos que ha aprendido de su abuelo, también de sus tías, ¿no? Y no se ha olvidado de mencionar también a los nuevos hermanos que ahora tiene, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Bien esa parte y ténganlo en cuenta aquellos que también tengan, por ejemplo, alguna particularidad como esa, ¿no? Que viven con alguna tía o viven con alguno de los abuelitos, etcétera, ¿sí? Entonces, una pregunta bastante bien, me gustó mucho. Y la otra de la organización, esa es una oportunidad de mejora que no nos da mayor problema. O sea, no hay alerta en ser desorganizada, pero sí te olvidaste de mencionar qué estás haciendo para superarlo, ¿no? O sea, es un poco desorganizada, es importante que un médico sea organizado porque tal y cual, ¿no? Pero, ¿qué estoy haciendo para superar el ser más organizada? ¿No? De repente aprendiendo a llevar una agenda virtual o una agenda física, las alertas del celular, inclusive hay libros a veces, ¿no? Estos libros llamados de autoayuda que nos ayudan, vale decir, a organizarnos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo digo, por ejemplo, soy tímida o soy desorganizada, ¿no? O me cuesta hablar en público y digo que estoy leyendo un libro que me ayuda a eso? El libro tiene que existir. De verdad lo tengo que estar leyendo y tengo que saber el autor, si es posible hasta la editorial. O sea, no puedo mencionar tal libro alegremente cuando jamás en mi vida he visto el libro. O no puedo ser vaga y decir, ¿no? O sea, de vaguedad, ¿no? Decir, es que sí, estoy leyendo un libro sobre la organización. ¿Y cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Y el autor tampoco. ¿Cómo es la portada? Ni idea. Ese tipo de cosas, con ese tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Que sean ciertas. Si estamos leyéndolo, tenemos que saber esos datos. Ahora, sí es verdad, y a mí también me pasa, que a veces estoy leyendo un último libro y como yo leo varias cosas a la vez, y me dicen que estás leyendo ahorita. Entonces, tengo que pararme a pensar y recordar y decir el nombre del libro y del autor. Y a veces el autor puede que no me acuerde. Pero eso ya es porque yo estoy vieja. Ustedes que están jóvenes no les debe pasar. Y en la entrevista no les debe de pasar. ¿Por qué? Porque damos la impresión de que estamos mintiendo, de que estamos inventando, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas son detalles que a la larga nos suman en contra, o sea, nos restan, mejor dicho, ¿no? Nos restan puntos. Entonces, si yo menciono un libro el que estoy leyendo, un curso que estoy haciendo para superar mi oportunidad de mejora, tiene que ser real. ¿Dónde lo estoy estudiando? ¿No? ¿Qué estoy aprendiendo en ese curso?
muy importante. Bien, gracias a Valentina. A ver, voy a leerlo a su compañera. A ver, de Maciel. ¿Lo apunté a Maciel o no? Ah, sí, lo apunté. Ya, a ver, Maciel dice, ¿podría responder? Ah, bueno, ese nos dijo. Pregunta 2, la de, ¿por qué la universidad? Decidí estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ya que me brinda todas las herramientas para desarrollarme y complementando con mi empeño y ganas de adquirir nuevos conocimientos, lograré mi proyecto de vida. Igual, ahí hay que ser más específicos, o sea, aquí es importante que se note que investigué, ¿no? Investigué para decidir qué universidad, comparé, ¿no? Entonces, eso tiene que notarse, que comparé, que investigué, ¿no? Que para mí es importante estar en una universidad con tantos convenios por algo, ¿no? Porque los voy a aprovechar de cierta manera. O sea, la idea no es mencionar lo que la universidad me ofrece, sino decir cómo lo vamos a usar. Y la pregunta 3 es de la cualidad, y ella dijo que una de las cualidades que tiene es la comunicación. Siento que es muy crucial, ya que al comunicarse con los pacientes, deberíamos hacerlo de manera efectiva y directa, ya sean buenas o malas noticias. Esa es una buena cualidad. La comunicación es una buena cualidad. Y aquí lo que tienes que destacar no solo es tu comunicación con los pacientes, sino los distintos tipos de comunicación que vas a tener, es decir, con los pacientes, con los familiares de los pacientes, que son otro tema, ¿no? No sé por qué está entrando tanta gente a esta hora. Tarde. Con me distraje. Con aquellos que están por debajo de ti, o sea, técnicos, enfermeras, ¿no? Con aquellos que son iguales a ti, otros compañeros practicantes, ¿no? Otros que estén en el mismo ciclo, que estén en el internado, y con los superiores, o sea, los médicos, los jefes de piso. La comunicación es distinta, ¿no? La comunicación es distinta y hay que aprender a lidiar con todos, que es bastante complejo también, ¿no? Entonces, muy importante lo de la comunicación y solamente agrega esto que te digo de las diferentes personas, ¿no? No solo los pacientes. A ver, Alexander, ¿estás por ahí? ¿Tienes audio? Alexander dice, dudaré. No, nada. Creo que no te he escuchado nunca. ¿Eh? Tienes que ver cómo solucionas eso. Naomi. A ver, Naomi, ok. Naomi, ¿tú hace un rato estabas solo con Naomi o son dos Naomis distintas? Sí, cambié de dispositivo. Ah, ya, ok, ya. Entonces Naomi García. Ya, sí, mejor pregunto. A ver, Naomi, cuéntanos. ¿Cuál sería tu principal oportunidad de mejora que es esencial para estudiar la carrera? Esa era la pregunta 4, ¿verdad? Ajá. No la entendí mucho. Justo quería preguntarle eso, no sabía cómo explicarlo. Ya, oportunidades de mejora, por ejemplo, la impuntualidad, la desorganización. ¿Mis debilidades? Ajá, sí. Ay, ok. Mejor igual debilidad. Entonces nos fue Naomi. Creo que la botó el internet. Sí, ya no la veo. Ah, ya. Ok. Ya, ok. Un ratito la bulla, dice. Ya, después de Naomi viene Fiorella Enciso. De ahí Olenka. Y de ahí Dalit. Y de ahí cambiamos de actividad. Ya, ok. Ya. Ok, escuchamos. Entonces, ¿cuál sería tu principal oportunidad de mejora y qué es esencial para estudiar la carrera? Ya, mi principal oportunidad de mejora sería que yo me involucro mucho en los proyectos.
Suelo estar metida mucho en los proyectos y también que soy una persona que se enfoca mucho en los detalles. Eh, y por último, me cuesta decir que no. Eh, ¿Cuál es la otra pregunta? Ah, ya, ok, aquí. Aquí acuérdate, bueno, y ahora ya no lo menciones, pero acuérdate, la idea es que tengas 3, pero que elijas una para la respuesta porque te van a preguntar solo por una, y que también menciones qué estás haciendo para superarlo. Ah, No, o ya, sea, ok. claro, eso es bien importante incluirlo. Ya, vamos con otra pregunta. Sí, mejor. Cuéntanos, cuéntanos de tu vida escolar y qué actividades extracurriculares has realizado. Ya. Soy una persona con alta capacidad en consecución de logros y metas. Todas las acciones que realizo están basadas en los valores de mejoramiento continuo, honestidad, respeto, confianza y justicia. Me considero una persona muy organizada, eficiente y responsable, capaz de asumir retos y poder buscar soluciones. También tengo una buena disposición para trabajar en equipo y una excelente relación interpersonal a todo nivel. En cuanto a mi vida escolar, soy un estudiante muy sobresaliente. Siempre he estado participando en las actividades del colegio. En segundo de secundaria fui elegida como la mejor expositora a nivel de todo el colegio. En tercero de secundaria fui elegida como brigadier general por todas las capacidades que había demostrado y que habían visto los profesores en mí. Y en cuanto a mis actividades extracurriculares, estudio en el Instituto IMNA y estoy cursando el Intermedio 9. Y por último, ahora como oficio estoy haciendo el oficio de maquillaje. Y ahí, por ejemplo, como lo del maquillaje es lo más novedoso, ahí ya sabes que te pueden preguntar cómo crees que estudiar maquillaje o saber más de maquillaje te ayuda a ser mejor médico, ¿no? Bueno, ahora no lo respondemos porque Eso nos le va a iba a ocurrir. preguntar. ¿Qué podría Ajá. decir ahí? ¿O es mejor que lo evite? Yo creo que sí, Porque, o sea, o sea, no sé. Sí, es sí, muy sí, es muy importante que se noten tus intereses variados, eso les gusta. ah, ¿No? ya. Les gustan los intereses variados, ¿no? Mira, Pero, puedes irte por el lado de la precisión, porque el maquillaje implica mucha precisión, y el maquillaje también implica una gran capacidad de observación, porque tú primero tienes que verle la cara a la persona para ver qué cosas vas a destacar, qué cosas vas a corregir, ¿no? Entonces, por el lado de la observación, creo que puedes ganar mucho. Sí, yo sí lo dejaría, yo sí lo dejaría. Sí. y, o sea, en caso me preguntaran qué puede ayudar el maquillaje, o sea, en qué me ayuda a estudiar maquillaje en lo que quiero hacer de medicina, ¿qué podría decir? Que el maquillaje me ha enseñado a ser muy perfeccionista. Claro, que te ha ayudado a ser más perfeccionista, a ser más observadora, ¿no? Porque en el maquillaje tienes tú que destacar los puntos fuertes de la persona y minimizar los defectos, digamos, ¿no? Que pueda tener o manchitas o lo que sea, ¿no? Entonces te ayuda a ser más observadora, te ha ayudado a ser muy precisa, ¿no? Ha desarrollado en ti la capacidad de precisión. Entonces, eso podrías, por ejemplo, comentar, ¿no? Yo sí lo dejaría, como te digo, porque es muy importante que se vea intereses variados, ¿no? A veces en esta pregunta, o en la pregunta 7, mejor dicho, que habla de qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre, ¿no? Los chicos, las chicas tienen vergüenza de decir que les gusta, por ejemplo, jugar videojuegos, o que les gusta leer manga o ver anime, ¿no? No, o sea, nadie nos va a criticar por nuestros gustos, pero lo que sí tenemos que hacer es fundamentarlos en relación a cómo aprovechamos eso que nos agrada para potenciar cualidades, ¿no? Entonces, sí, yo sí soy de la idea de mencionar varias cualidades. A ver, vamos a ver. Primero te pregunté tu oportunidad de mejora, mencionaste varias, ¿no? Y justo ya te había dicho, ¿no? Lo importante es elegir una que no nos perjudique. Ninguna de las que tú has mencionado te perjudica. O sea, puedes quedarte con cualquiera de las 3.
pero bien importante mencionar qué estamos haciendo para superarlo, ¿no? ¿Qué cosas específicas estamos haciendo para minimizar esa oportunidad de mejora? Y luego en la parte de la pregunta 6, que iba en relación a la vida escolar y las actividades extracurriculares, ¿sí? Primero comenzaste, ay, de algo hablaste, algo distinto hablaste. Se me ha ido ahorita. Es que en la pregunta 6 decía, cuéntame de ti. Ah, ya, claro, sí, ya me acordé. O sea, la primera parte de tu respuesta a la pregunta 6 era más como para la 7, porque hablaste mucho de tu descripción. No, hablaste mucho Ah, de tu descripción. O sea, ah, el 6 es un cuéntame de ti en relación a tu vida escolar y a tus actividades extracurriculares. La 7 sí habla más de cuéntame de ti, de cómo eres, digamos, ¿no? Y luego menciona cómo es, o sea, tu personalidad y lo que te gusta hacer en tu tiempo libre. Entonces, tengamos ok. cuidado con eso, ¿no? Con qué cosa específicamente nos están preguntando, porque acuérdense que las preguntas no necesariamente vienen formuladas así. Entonces, bien atentos a lo que les pregunto, ¿no? Bien atentos, con todos los oídos bien, bien atentos a qué me están preguntando, ¿no? Ahora, si tienen alguna duda, sí es posible que pidan alguna reformulación de pregunta, ¿no? De forma respetuosa, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, podrían decir, ¿no? Esta pregunta se refiere exactamente a estos puntos, ¿no? O sea, tranquilos, ¿no? Cancheros, no con miedo, ¿no? Ay, ¿qué me están preguntando? No, o sea, repregunta si es que tienes duda de qué cosa te están preguntando, ¿no? Esta pregunta se refiere a estos puntos, eso es lo que quieren saber, ¿no? Lo van a tomar a bien, ¿no? Si en la medida que tú te ves un chico seguro que está preguntando, que quiere confirmar, sí lo toman a bien, pero si uno le preguntan A y uno contesta J, eso sí no les gusta. Mismo político, ¿no? Más bien parece que uno está evadiendo la pregunta, porque le han preguntado algo y ha respondido otra cosa. Entonces, si tienen dudas, sí pueden pedir que les reformulen la pregunta de una forma respetuosa, ¿no? O aclarar a qué aspectos se refiere. Bien, a ver, entonces hemos participado con Naomi, ¿verdad? Vamos ahora con Fiorella. A ver, Fiorella Enciso. ¿Tienes audio, Fiorella? Fiorella, la 1, a la 2 y a la 3. Espérenme un segundo. Ok. Bueno, Fiorella debe tener algún problema, pero escríbanos por ahí, nos está escribiendo. Ok, a ver qué dice Fiorella. Sí, igual Alexander, no sé si nos puede escribir. Ya. Ajá, gracias, Fiorella. Olenka. A ver, Olenka, ¿tú tienes audio, Olenka? Olenka Salazar. Entre Mupiños. ¿Qué pasó? Tampoco. Mucho bulla. Todos se han copiado de la bulla. Dalit. A ver, Dalit Pereira. ¿Se me escucha, Miss? Perfecto, muy bien. Con Dalit cerramos esta parte y de ahí vamos a hablar rápidamente de otro tema y terminamos nuestra clase a las 11. A ver, Dalit, cuéntanos, ¿por qué has decidido estudiar medicina? Está bien. Yo desde chiquita me empecé a desarrollar en varios ámbitos. Desde muy pequeña yo estuve muy interesada en las ciencias. En mi colegio, desde bien pequeños nos enseñaban a hacer proyectos, muy dinámico todo, y ahí me empezó a llamar la atención. Aparte de que mi mamá también trabaja en un ámbito de la salud, es enfermera,
Y eso creo que me ayudó a mí más a desarrollarme, porque normalmente desde chiquitos no sabemos qué querer estudiar. Estamos viendo más cosas, ideándonos. Yo desde pequeña siempre estuve muy segura de lo que quería estudiar, medicina, siendo que es una carrera que me va a ayudar a mí a desarrollarme como una mejor persona. Eso es todo. Y cuéntanos ahora por qué has elegido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Principalmente porque es la mejor universidad del Perú, y siendo que tiene varias, aparte de los convenios que tiene. Ay, me puse nerviosa, disculpe. Aparte de los convenios que tiene, y es la mejor universidad del Perú, tiene varias áreas que siento que me podrían a mí ayudarme a desarrollarme mejor, a sacar todo mi potencial. Eso es todo, ya. Ya, una repregunta. ¿Cuáles son más importantes, los convenios nacionales o los internacionales para ti? Siento que los dos son muy importantes. Como usted, lo puedo más que responder, como usted dijo en la anterior clase, Claro. los dos son muy importantes, ya que se llevan de la mano en alguna otra parte, ya que como nacionales y internacionales, uno apoya al otro. No siento que haya uno mejor que otro, es un balance, un 50-50. Mientras uno saca otro, el otro se apoya del otro. Claro, no, acuérdense que aquí es bien importante mencionar que los convenios nacionales nos ayudan a conocer la realidad de nuestro país, que es diverso y pluricultural, ¿no? Entonces, lo que sucede en la costa no es la misma realidad de la sierra ni de la selva. Inclusive dentro de la misma región, o sea, dentro de la costa, el norte es distinto al sur, no sé, pues Huancayo es distinto a Huancavelica, entonces es todo un tema. Por eso nos ayudan los convenios nacionales, conocer la realidad del país. Y los internacionales son aquellos que nos van a hablar de tecnología más avanzada, protocolos distintos, que yo puedo traer a mi país y aplicarlos, aterrizándolos a esta realidad, ¿no? Pero si no hay esa relación, ¿no?, de esto nuevo, aplicarlo a esta realidad que es distinta, porque nuestra realidad no es la... De repente tú te vas a estudiar a Inglaterra, entonces dices, uy, aquí está funcionando este proyecto, y traes el proyecto a Perú para aplicarlo en Huancavelica, pero Huancavelica no es Inglaterra, pues. La gente no es igual, no tiene los mismos problemas de salud, no tiene la misma alimentación, tu proyecto fracasa. Y tú te quedas pensando, ¿qué hice mal? No aterrizaste el proyecto a la realidad de donde lo ibas a aplicar, ¿no? Entonces, por eso es que te sirve conocer la realidad de tu país, por eso te sirven los convenios nacionales, porque a lo que deberíamos aspirar es a eso, ¿no? A elevar el sistema de salud de nuestro país, a mejorar la calidad de vida de los peruanos. Aquí no es una idea feliz, por ejemplo, decir, no, bueno, a mí me gustan más los convenios extranjeros porque quiero trabajar en el extranjero, no quiero trabajar en este Perú de hospitales que se caen. No, pues no podemos decir algo así, aunque lo estemos pensando, ¿no? De repente tu meta es trabajar en España, trabajar en Alemania. Es una meta válida. Por supuesto que sí, pero lo que yo te sugiero es que no lo vayas a decir así de alegremente en la entrevista, porque si no, te tachan, ¿no? Entonces hay que saber qué decir, hay que ser prudentes, esa es la palabra. Bien, por ahí han estado entrando algunos un poco más tarde, ya no los he podido considerar en este ejercicio. Lo que hemos hecho es un repaso de las primeras 7 preguntas y a cada uno de los estudiantes le ha tocado 2 preguntas distintas y le hemos ido dando feedback, o sea, retroalimentación individual, ¿sí? Entonces, ayudándole a mejorar su respuesta y también le han ayudado obviamente a escuchar las recomendaciones de otras preguntas que se les ha hecho a sus compañeros. Muy importante, ¿sí? Eso es lo que hemos trabajado entonces en esta primera etapa. Ay, me estaba olvidando del feedback de Dalit.
En la primera pregunta, donde tú, me gustó, estaba interesante, porque creo que combinaste esta idea del interés escolar con lo que pasaba en casa. Entonces, se ve un interés maduro, ¿no? Se ve un interés maduro que ha ido creciendo con el tiempo. Eso sí faltó mencionar cómo fue creciendo con el tiempo. O sea, si a mí me interesa algo, voy a buscar videos de eso, voy a buscar conversar con gente que se dedica a esto. Entonces, ahí trata de seguir encaminando la idea, ¿no? Porque estaba bastante bien, o sea, tus intereses en ciencias en el colegio y en las ferias, ¿no? Con con el trabajo de tu mamá y lo que podrías haber conversado con ella. No, de repente puedes recordar algún caso específico que te haya contado, que lo hizo más interesante, más atractivo, y ya luego, qué más hacías, ¿no? Buscabas videos, buscabas libros, ¿no? Etcétera. Luego en la parte de la universidad, sí, como tú mismo dijiste, te pusiste un poco nerviosa, pero este es el espacio para eso, o sea, eso es lo importante, aquí ponernos nerviosos, aquí equivocarnos, aquí decir las cosas que no debemos decir para que nos puedan corregir, así que no hay problema en eso, ¿no? Y te repregunté esto de los convenios, ¿no? Aquí es importante en la pregunta 2 que se note que conocemos la universidad, así que revisen la página web de la universidad y lo que les ofrece. Y piensen por qué es importante para ustedes que la universidad les ofrezca esto y además cómo ustedes van a aprovechar lo que la universidad les da. Bien importante. Muy bien, nos quedan solo 8 minutitos. Quería comentarles, a ver un ratito que quiero buscar un archivo. Quería comentarles que antes la universidad tomaba lo que era el ítem del ensayo personal. Antes tomaba ensayo personal. Eso ha cambiado hace más o menos unos 10 años atrás y ahora lo que toma es la exposición de 5 minutos, pero más o menos tiene las mismas características del ensayo. Es decir, cuando te dan tu tema de exposición, no están esperando algo completamente teórico, ni algo completamente opinativo, ¿no? O sea, que empieces a opinar. No, están esperando un mix. Es decir, que tú demuestres conocimientos teóricos sobre aquello de lo que estás hablando y que también opines al respecto. Es decir, que también se note, ay, ¿dónde está? Nunca encuentro nada, Dios mío. Y que también se note que tienes ciertas propuestas para esto. Dios mío. Ya, no. 10 de diciembre, ya puede ser. Bueno, vamos a ver. No encontré específicamente, creo que lo que quería, pero... A ver, acá me hacen una pregunta. Dice, Miss, una pregunta. ¿Ser directa sería un defecto o una cualidad para la carrera de medicina? Ah, ya. A veces cuando somos muy directos, puede ser más bien una oportunidad de mejora, ¿no? O sea, un directo, digamos, tosco, ¿no? O sea, depende de cómo lo expliques. Depende, es como el perfeccionista, ¿no? El perfeccionista, de acuerdo a cómo yo lo explique, puede ser oportunidad de mejora o puede ser también cualidad, ¿no? De acuerdo a qué cosa saque de ti, ¿no? Igual, el hecho de ser muy directa puede ser muy bueno para los pacientes porque les aclaras muy bien el panorama, pero a veces pueden también sentirse un poco dolidos, ¿no? Por lo que les mencionas. Entonces, va a depender más que nada de cómo lo expliques. Bien, a ver. Entonces, como les decía, antes se estilaba que
cuando ustedes iban a dar su entrevista, había dos partes, ¿no? Una era la entrevista, donde te hacían las preguntas, ¿no? Personales y de tus intereses, por qué la carrera, por qué la universidad. Y después te decían, bueno, jovencito, usted va a ir a este salón, y te encerraban en un salón solo, te daban unas 10 hojas bond, un lápiz y un borrador y un tajador, y te decían, escriba usted un ensayo acerca, por ejemplo, del aborto, ¿no? Ahora ya no hay eso, ya no hay el ensayo escrito. Dentro de la entrevista te dicen, realice usted una exposición de 5 minutos acerca del aborto. Pero ojo, nunca te dan el tema crudo como tal cual, como aborto, eutanasia, anemia, tuberculosis. O sea, no te lo dan así. Te lo dan aterrizado a una realidad. Por ejemplo, explique usted, ¿no? En una exposición de 5 minutos, ¿por qué la anemia sigue siendo un problema en el Perú? ¿Se acuerdan que hemos leído una lectura sobre eso? Entonces ahí ya tienes algunas ideas. Pero con esa lectura ya tienes todo. No, porque tú tienes que hablar 5 largos minutos sobre ese tema, que además te lo van a dar aterrizado a una realidad y que el final de ese tema tienen que ser tus propuestas para evitar o erradicar la anemia. Entonces, esta no es una entrevista solo teórica, ¿no? O sea, o mejor dicho, la exposición de la entrevista no es solo teórica. La exposición de la entrevista también considera que tú propongas ideas para este problema, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar primero los 5 primeros temas de una lista bastante larga. Estos son los llamados temas inactuales. ¿Por qué se llaman temas inactuales? Porque siempre son polémicos, siempre están de moda, siguen siendo un problema en el Perú y en otros sitios del mundo. Entonces son aborto, eutanasia, anemia, tuberculosis y cólera. Respecto a los 2 primeros, ustedes tienen que recordar que van a una carrera que es de ciencias de la salud, que tiene como principio elemental y fundamental defender la vida en todas sus formas desde su concepción. Entonces, para la entrevista, ojo, para la entrevista, lo que yo les sugiero es que ustedes se manifiesten en contra del aborto y de la eutanasia. Si ustedes en su vida personal están a favor, no hay problema. Si ustedes cuando ya están dentro de la universidad quieren hacer campaña pro aborto y pro eutanasia, no hay problema. Yo te digo que para la entrevista no lo digas tan alegremente. Por lo mismo que vas a cierta carrera que tiene ciertas características. Eso es un consejo, ¿sí? Esperemos que no les toquen esos temas polémicos, sino otros. Muy bien. Y lo último que vamos a hacer, y ahí cerramos, es, vamos a dar algunas tareitas. O sea, primero tienen como tareita, me enredé, ir investigando acerca de estos temas que han visto ya en la lista de inactuales, los primeros 5 que les proyecté, ¿no? Porque si yo tengo que hablar 5 minutos de un tema, tengo que conseguir material, tengo que conseguir fuentes, datos. Y también les dejo de tarea trabajar la pregunta 8, 9, 10. A ver un ratito que estoy apuntando. Estas preguntas 8, 9, 10 están relacionadas con algo que ahorita está muy de moda, que es muy importante en el mundo empresarial y educativo, que son las llamadas habilidades blandas o soft skills, que tienen que ver con trabajo bajo presión, trabajo en equipo, escucha activa, empatía, con todo eso, ¿sí? Con ponerse la camiseta también, todas esas son las habilidades blandas o soft skills.
Pero aquí básicamente nos hemos centrado en dos aspectos que son el trabajo bajo presión y el trabajo en equipo y el rol que cumplo cuando trabajo en equipo. O sea, cuando tengo que trabajar en equipo soy líder, sigo al líder, motivo a los demás. De repente soy el problemático, eso obviamente no lo voy a decir, ¿no? Si soy el problemático, eso es una alerta grande, pero a veces sucede, ¿no? A veces sucede, estamos ahí para generar discordia. Entonces, mi rol, ¿cuál es mi rol dentro del equipo? Bien, entonces estas 3 preguntitas también quedan de tarea para empezar a practicarlas la próxima semana. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Traten el próximo sábado de ingresar temprano para considerarlos en la práctica, ¿no? Para que escuchen también su feedback. Miren que ya vamos avanzando hasta la pregunta 10. Son más de 20 preguntas y ya la idea es dejar bien trabajadas las anteriores. Ahorita con el ejercicio que hemos hecho hemos evidenciado que la mayoría de ustedes tiene todavía que trabajar bastante en sus primeras 7 preguntas. Y ya estamos agregando 3 más y ya estamos hablando de los temas de exposición. Así que a ponerse a trabajar, aprovechen también el fin de semana que hay más tiempo. Y no descuiden tampoco los otros cursos. Muy bien, chicos, nos vemos el próximo sábado. Gracias por todo.